Esta noche vamos a conocer y saber más sobre el pensamiento y rituales de los antiguos egipcios que tenían que ver con la muerte y lo haremos gracias a alguien que los ha estudiado muy bien, Sebastián Vázquez. Bienvenido, Hombres de Negro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Hace muy poco, creo que un par de meses, ha salido publicado tu libro La muerte en el Antiguo Egipto, editorial Almuzara. Es un libro que está dividido en dos partes. Nosotros en esta entrevista nos vamos a centrar en esa primera, pero antes de meternos de lleno con ello, quiero que cuentes a nuestros oyentes eh, de qué va tu libro, qué se pueden encontrar en él. Bueno, principalmente el punto de partida es el ideario de esta religión muy desconocida, pero muy compleja y que también es clave para entender otras religiones, por ejemplo, el cristianismo. Pues la primera parte del libro tiene que ver con su relato post-mortem, es decir, esta religión tiene como uno de sus pilares el hecho, su afirmación de que después de la muerte física Mm, hay algo que sobrevive, ellos lo llamaban el Ba, que podemos decir que es un antecedente de lo que luego Aristóteles define como alma o luego también toma el cristianismo y se basa en esa supervivencia del Ba y en lo que le ocurre después de la muerte del cuerpo físico. mm. Entonces, ¿los egipcios creían en la vida más allá de la vida? Sí, sí, completamente. Su religión es metafísica, su religión es trascendente. Es decir, de hecho, esa concepción está presente, ¿no? En toda es uno de los pilares, ¿no? Es decir, Mm. en el antiguo Egipto, cualquier viajero, cuando visita Egipto, se da cuenta que lo que él va a visitar son, por un lado, templos, que tenía que ver, digamos, con esa concepción, con la vida física, con la vida social del cuerpo y que viene a representar, que está representado en el margen izquierdo del río Nilo, donde están todos los monumentos funerarios que tienen que ver con esa concepción metafísica y ese concepto. Y ese concepto, además, Ujú. está basado en dos ideas básicas. La primera de ellas es que ese alma, vamos a llamarla así, puede a su vez sufrir una segunda muerte, es Mm. decir, puede desaparecer. Y la segunda idea es que hay un segundo nacimiento a otra realidad. Del modo que esta vida física que tenemos, ¿no? Sería de algún modo un lugar de paso Mm. hacia esa otra vida. Sí, porque ellos no distinguían más o menos entre esas etapas, ¿no? Entre vida y muerte. Para ellos era una sola y luego una segunda etapa que sería esa vida más allá de la vida o esa segunda muerte. ¿Podían aspirar todos los egipcios a esa segunda vida? Digamos que hay un periodo histórico en la cual eso no está claro. Mm, Pero lo que sí es evidente es que a partir de un momento, digamos, todo eso se democratiza. Se supone que todos estos primeros rituales que todos conocemos, ¿no? A partir de la momificación, tienen como un punto de referencia al faraón. Es decir, estos rituales en principio están destinados al faraón, mm, luego élite, a una mm, élite y después, digamos que podían acceder a ellos prácticamente todos los ciudadanos. En un proceso histórico muy largo, estamos hablando de miles de años de historia y con diferencias
culturales y también con creencias que van evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una de ellas muy importante y que yo trato en el libro es que en el imperio antiguo al faraón se le considera un dios y por tanto todo aquello que le rodea tiene que ver con esa concepción de divinidad. Pero a partir precisamente del final de ese imperio antiguo, el faraón deja cada vez más de ser considerado un dios per se, pasa a ser considerado un modo de vicario de Dios y en el imperio ya nuevo, pues los famosos, por ejemplo, el famoso Ramsés II Mm. o Seti I, esos faraones, por decirlo de alguna manera, son como cualquier otro ciudadano. Tienen un poder político, tienen un poder militar, tienen esa condición real, pero en lo que respecta a la muerte, son como cualquier otro. Por eso se construyen esas tumbas en el Valle de los Reyes destinados a ayudarles a que trasciendan y que precisamente como cualquier otro mortal puedan vencer esa segunda muerte y alcanzar ese segundo nacimiento. Y para conseguir esa segunda vida, ese cuerpo de luz, es fundamental tener un cuerpo físico y los distintos procesos orgánicos que se forman en él. ¿Cómo alguien, como un ciudadano egipcio de esa época o un faraón, ya después del imperio antiguo, como has dicho, podía aspirar a esa segunda vida? ¿Cómo alcanzar esa segunda vida? Bueno, había dos formas. Una de ellas común al resto a todos los mortales y también presente esa idea en todas las religiones, que es viviendo una vida, ellos llamaban el Ma'at. Ma'at es un concepto amplio que significa desde justicia, verdad, lo correcto, la ley, es decir, hoy podríamos decir basando una vida en un profundo código ético moral. Mm, En el juicio, ese alma, ¿no? Ese va, había un juicio donde se le hacían una serie de preguntas, ¿no? Si has matado, si has robado, si has abusado de terceros, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es el código ético moral común. La segunda, la segunda acción, también presente en otras religiones, es el hecho de, digamos, poco a poco divinizarse, es mm, decir, alcanzar unas condiciones que tenía que ver con la purificación y en Egipto se desarrolla eso que se ha llamado la iniciación, que no es más que la adquisición de una serie de virtudes que te van acercando cada vez más a esa condición de divinidad. Entonces tenemos esos dos áreas, ¿no? mm. Un área que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con el comportamiento ante el prójimo, y el otro que tiene que ver con tu propia purificación interior de cuerpo, de mente, para alcanzar, digamos, ese desarrollo en la luz, como tú bien has dicho. Ellos entendían que al nacer, Ra, el sol, ponía en el corazón espiritual, una semilla de luz. Una luz que a lo largo de la vida iría creciendo a partir de esos comportamientos. E igual que hay o que podía haber una segunda vida, hay una segunda muerte. Claro, si no seguías esos códigos éticos, morales y te alejabas del MAT, podías morir una segunda vez. Correcto, y había varias formas de morir, es decir, ellos consideraban que, digamos, la densidad del cuerpo físico Mm, tenía de algún modo atada a ese alma, representado como un pajarito con la cara del difunto, que significaba
la conciencia de sí mismo. Entonces esa densidad, es decir, una persona que había tenido mucho peso, es decir, ellos, lo que nosotros vamos a llamar en el cristianismo pecado, eso consideraban que ponía una enorme densidad en el cuerpo. Esa densidad atraparía a ese va que le impediría salir del cuerpo. Entonces ya ahí podía morir y ahí moría esa conquista que para ellos, el nacimiento de la vida física, era una conquista que estaba representada por una conciencia de uno mismo y la conciencia de una individualidad. Entonces suponían que una persona que había vivido en la ignorancia espiritual y fuera de la conducta de Maat, dañando a otros y dañándose a sí mismo, podía padecer esa segunda muerte. Recordemos que el libro de los muertos, ¿no? que es un nombre falso porque se lo dan los árabes cuando lo encuentran en sus manuscritos al lado de las momias de los difuntos, se llamaba el libro de la salida del va a la luz del día, porque lo primero que tenía que hacer ese va es salir de la densidad del cuerpo físico. Y ya que hemos hablado del va, pues vamos a hablar de algunos conceptos, pero muy brevemente, porque antes has hablado de esa luz, de esa chispa en el corazón espiritual. Y claro, esa chispa en el corazón espiritual también es un concepto, que es el If, IB, que es ese corazón espiritual donde Ra ponía Así es. esa semilla. Eso es, eso es. Los egipcios consideraban que el ser humano estaba compuesto por distintos cuerpos, algunos naturalmente no perceptibles por la sensorialidad ordinaria, ¿no? Uno de ellos fundamental es el que tú has mencionado, el Ib, que era el corazón espiritual, siendo el corazón físico una especie de símil, ¿no? Mm, Parecido a ese corazón espiritual que lo representaban como una jarrita. mm, En el juicio, en el famoso juicio que recibía el difunto, en realidad es muy importante entender que lo que se pesaba en una balanza de Maat, esa balanza, por ejemplo, pues ha pasado al cristianismo, ¿no? Y la vemos representada por el arcángel Miguel, ¿no? O la idea de la justicia, se pesaba ese corazón que tenía que ser muy ligero. Se mm, pesaba en el otro lado de la balanza precisamente con la pluma de Maat. Es decir, ese corazón, digamos, ese Ib, vendría a ser como una especie de contenedor, de un modo de perfume ligero, ¿no? Pero nada de peso ni nada que pudiera contaminarlo, ¿no? Ese contenedor, ese corazoncito, ese Ib, luego, fíjate, pasa a los mitos con esa idea del contenedor del grial, ¿no? La mm, jarra mm. del grial, ¿no? Que contiene la sangre de Cristo y tal. Pues ya lo tenemos un antecedente en esta idea del Ib, ese que contiene ahí esa especie de semilla de luz que en su momento crecerá y daría un fruto. Ese fruto tenía un buen olor, que es el néfer, que Ujú. ellos lo asimilaban al olor de la flor del loto. Por eso lo vemos tan presente en todas las tumbas, en tantos lugares, esa flor de loto que sería el perfume, por así decirlo, de la santidad, ¿no? De esa luz. Mm. Y que tanto gustaba a los dioses, además, ese perfume, ese aroma. Hemos Eso hablado es. del el Ba, que es esa especie de alma, cuerpo de ave, cara del difunto, que asciende, que ve el cuerpo, ¿no? El cuerpo del fallecido o nuestro propio cuerpo y toma conciencia de sí mismo, abandona el yo, que era algo fundamental, abandonar esa idea del yo. Y tenemos el Ka, que vendría a ser el cuerpo físico, puede ser. Era una imagen.
El K sería la imagen, fíjate, pero Ujú. está representado, es decir, ellos en su concepción de la creación, lo primero que se crea es el K. Y el cuerpo físico está hecho a imagen y semejanza de ese K, ese doble. Eso es una concepción que desaparece en otros relatos teológicos, pero en Egipto es fundamental. Ese K, digamos que igual que el cuerpo físico se mueve dentro de un contexto y de un ámbito concreto y que sus facultades tienen que ver con esa percepción sensorial física, su mente, etcétera, etcétera, ese K es susceptible de moverse dentro de otros ámbitos, dentro de otros mundos, dentro de otras esferas. Una de ellas sería ese mundo, vamos a llamarlo, de las energías sutiles. SK, además, digamos, está siempre al servicio de Maat. Por eso, en los textos, estos morales, si una persona tiene mal comportamiento, su K se ofende y deja de ser activo, porque ese K viene a ser también un contenedor de fuerzas, de energía, que están al servicio de la persona. Pero si esa persona ofende a su K, por Ujú. ejemplo, tengo un ejemplo con los textos, si me permites, en esos textos, por ejemplo, para los antiguos egipcios, una de las peores cosas que podía hacer un ser humano era el mal uso de la palabra Ujú. y hablar mal de otros, Ujú. lo que luego hemos llamado maldecir. Eso, por ejemplo, envenenaba el corazón de una persona y su K se ofendía. Y digamos que su K dejaba de estar al servicio de esa persona. Es un concepto abstracto, pero un concepto que es muy importante, igual que, por ejemplo, el K es la imagen, otro de esos cuerpos sutiles con mucho significado es su nombre, el REM, Ujú. el nombre, digamos, de nacimiento espiritual. Igual que al nacer físicamente, la madre nos da un nombre Ujú. físico que tenemos, al nacer a la existencia, el Dios que hacía ese paso de la no existencia a la existencia, que era Tot, lo hacía a través de nombrarlo. Le daba un nombre. Todo paso de la no existencia a la existencia se hacía a través del nombre que daba Tot. Entonces, ellos consideraban que todos nosotros teníamos un nombre, una especie de código sonoro, vibratorio, que Ujú. tiene que ver con esa identidad, digamos, no tangible, no mesurable, no medible, que es la física, que para ellos era tan importante o más que la propia estructura biológica, el cuerpo y todo lo que contiene y sus funciones. Ese paso de la inexistencia a la existencia con el REM, pero también al revés, porque cuando una persona era llamada por Tot, volvías otra vez, ¿no? Es cuando ya él te llamaba para morir físicamente. Sí, sí, así es. Se dice que Tot, cuando uno nace, deja escrito, ¿no?, en los días de existencia de esa persona. Entonces, efectivamente, la muerte se producía a través de una llamada de Tot, que vuelve a llamar a ahora a esa persona, ¿no? A ese nuevo nacimiento. Porque esa salida de va del cuerpo venía a ser como un segundo nacimiento también. Entonces, ahí, cuando se producía esa llamada, se ponía en acción Anubis, Dios de los difuntos. Empezaba a realizar su función. La función de Anubis era, digamos, por un lado, preparar la muerte física y ayudar en todo ese proceso del paso del va y que se pudiera separar
de un modo correcto Mm. del cuerpo físico. Digamos que Anubis era el que preparaba la muerte, por decirlo de algún modo, después de esa llamada de Tot. Y ahora vamos a hablar de otro concepto. No vamos a repasar todos los que aparecen en el libro para que nuestros oyentes puedan leerlos, pero es uno que me llama la atención porque hay muchas personas que tienen tatuado o tatuada la cruz de la vida, que es ese Ankh. Y esto está asociado a ese concepto que se llama Kat, K-A-T. ¿Qué sería el Kat? Bueno, el CAT es el cuerpo físico, ¿eh? Es el cuerpo físico, el cuerpo orgánico, biológico, que digamos sensible, mesurable, es decir, el cuerpo, ¿eh? Mm. Que además lo representaban en el jeroglífico como un pez, curiosamente, ¿no? Eh, dando así alusión al hecho de lo corruptible, ¿no? Y esta cruz de la vida, que se ha llamado cruz de la vida, se tendría que definir más que como vida, como viviente. Es decir, los egipcios tenían pocos conceptos abstractos. Es decir, la vida es un concepto abstracto, mientras que viviente es un concepto de alguien que vive la vida. Es decir, el concepto de lo viviente, un concepto absolutamente fundamental para ellos. Su pensamiento era un pensamiento muy directo, muy práctico, poco abstracto. Como digo en el libro, un egipcio nunca ante algo, no sé, tú ponte que vieran ahora un teléfono de los nuestros, nunca preguntarían qué es, sino preguntarían para qué sirve y luego cómo funciona. Es decir, una concepción práctica. Para ellos había un libro, por así decirlo, principal, que era la fuente del conocimiento, y era la propia vida, lo que estaba viviente. Era viviente desde una planta hasta un león, hasta un ser humano, y para ellos eso viviente era el código de acceso al conocimiento. ¿Eh? Esa cruz, que en realidad sí tiene una forma de cruz, la podemos ver presente sobre todo en la mano de los neteru, ¿no? Lo que luego los griegos llamaron dioses, que nos hace ver que en realidad para ellos representaban esos neteru inteligencias y funciones vivientes, porque ellos si veían, no sé, una palmera, se Mm. daban cuenta que esa palmera tenía distintas funciones en la vida, ¿eh? Y si había una función, detrás había una inteligencia, que era la que hacía que la palmera diera dátiles, pero no diera, pues, no sé, melocotones, ¿no? Ujú. Es decir, esa función que estaba asociado con una inteligencia y que se manifestaba en lo viviente, en lo que estaba vivo. Además, bueno, para los egipcios era muy importante también el cuerpo físico, para ellos era un templo, como bien dices en el libro, que también había que cuidar. Y nos vamos a ir a ese recorrido del va, porque esto no es tan fácil, es decir, esto no es la persona fallece, el va sale del cuerpo o se queda dentro y no puede salir, se queda anclado, sino que el va tiene que realizar un viaje antes de ir a ese juicio con Osiris. Y es lo que, es ese recorrido que hace, o por dónde lo hace, que no sé si sería una especie de purgatorio, bueno, no purgatorio, quizás también como los griegos, ¿no? Cuando el alma viajaba en la barca de Caronte, pues aquí era más o menos parecido, que es la Duat, puede ser. Sí, sí, así es como dices, exactamente. Además, también, por ejemplo, el concepto de la barca está presente. Sí, efectivamente, se va, digamos que tiene tres partes, por resumir. Una, salir del cuerpo físico, ¿no? Desligarse de esa densidad. Perfecto, ya lo ha conseguido. Segunda etapa, hacer un recorrido que le llevará al juicio,
que ese juicio sería la tercera etapa. Mm. Esta segunda etapa, como tú dices, es un recorrido por esa duat. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con lo que ha sembrado durante la vida. Mm. Es decir, si una persona ha sembrado dolor, ¿no? Ha ocasionado dolor a otros de un modo consciente o inconsciente. Naturalmente habría una diferenciación enorme, ¿no? Si hay un propósito de causar dolor al otro o si se hace accidentalmente. Pero todo lo que ese individuo que ha fallecido ha sembrado en vida, lo va a recoger y lo va a vivir en un recorrido que sí tiene que ver con un factor de purificación. Digamos, se va purificando, va tomando conciencia del mal que ha podido hacer a otros y, ojo, esto es muy importante también, a sí mismo. Es decir, cuando alguien se hace daño a sí mismo, Ujú. entendiendo ese daño, por ejemplo, lo que tú has dicho, de no entender su cuerpo físico, pues como un templo, ¿no? Como un templo en donde habita la vida, la individualidad, la conciencia, el principio trascendente, en fin, todo eso. Entonces, esta sería, efectivamente, como has dicho, la segunda etapa, ese recorrido en donde hay una cosecha. ¿Eh? Mm. Digamos, la vida es una siembra, ese recorrido es una cosecha. Después de esa cosecha, que, como digo, tiene que ver también con un factor de comprensión y de purificación, se pasaría a la tercera etapa, que sería ese juicio de Osiris. Esa tercera etapa que no sería obligatoria o a la que se llegaría porque en la segunda etapa puede que el va no pasara de ella y que se quedara ahí. Correcto, exacto. Igual que hay tres fases, hay tres posibilidades de que se muera. La primera, como hemos dicho, no salir del cuerpo físico, Mm. que quedaría atrapado en el cuerpo físico y se extinguiría en un proceso doloroso junto a ese cuerpo físico. Y en la segunda etapa también, porque digamos que ese va también tiene, por así decirlo, una vitalidad, un tiempo de existencia. Y, por ejemplo, si ha vivido en una ignorancia espiritual y cosecha esa ignorancia espiritual, por ejemplo, uno de los mayores peligros es que se pierda, esté confundido, haya esa ignorancia, sea como un peso a su conciencia que le impide ver con claridad el recorrido. Y en en ese paso por la DUA, también ese va puede extinguirse, puede quedarse ahí atrapado y extinguirse también. A su vez, tendríamos la tercera posibilidad de muerte, que es en el juicio, si ese corazón pesara más que la pluma de Maat, como hemos dicho, ¿eh? Que hubiera un peso ahí. Es decir, que serían esas tres etapas con las tres posibilidades de que se extinga y desaparezca la conciencia de sí mismo y la individualidad conquistada en el nacimiento, en la vida. Pues hemos hablado también de ese juicio de Osiris, de esa balanza, de ese if que tiene que ser más ligero que esa pluma de Mat, que esa pluma de avestruz. Y hay algo que me ha resultado curioso, además, bueno, de ese aroma como a flor de loto, sino que son los campos de Yalu, que más o menos viene a ser que después de haber fallecido tú sigues trabajando. Es decir, sigues trabajando con ayuda, eso sí, pero sigues trabajando. Sí, sí. Esto, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Estos campos de Yalu, estos que luego, por ejemplo, pues son los campos elíseos, es que en la concepción del paraíso, es decir, una vez que has pasado, ¿no? Ese juicio y eres recibido por Osiris, llegas a esos campos de Yalu. En esos campos de Yalu, efectivamente, se trabaja.
Ojo, es un trabajo que ni es pesado se concilia, por así decirlo, ¿no? Esa condición paradisíaca de bienestar, pero también con un servicio. Mm, Ese servicio, ellos lo representaban, esos campos, como unos campos de trigo, en donde se produce, además, por así decirlo, con ese trigo se produce un producto que viene a ser representado como un pan. Esto también lo tenemos en el cristianismo, ¿eh? Con el famoso panis angelicus, ¿no? mm, Y de algún modo es como si ahí se produjera, ¿eh?, una especie de sustancia espiritual que sirve para nutrir la naturaleza espiritual de la vida física. Es decir, tú y yo, todos los que vivimos en la vida física, tenemos una posibilidad de nutrición espiritual que viene a ser una especie de combustible, pero esa luz espiritual. De hecho, hay una diosa muy importante en el Antiguo Egipto, Hathor, representada como una vaca, ¿no? mm, Que es la que procura la alimentación espiritual. Esa alimentación espiritual, en lo que hemos narrado de ese paso del Va por esa Duat, por ese territorio intermedio, esa mm, nutrición es la que hace que ese Va sea fuerte espiritualmente y pueda hacer ese recorrido. Pues bien, ese alimento espiritual también se encargan de hacerlo esas almas, ¿no?, mm, que están en ese paraíso. Reciben ayuda, efectivamente, ¿no? Pero no están total y absolutamente ociosas. Viven en un momento, en un lugar, ¿no?, paradisiaco, mm. pero a su vez están haciendo una labor de servicio. Claro, ayudan a los que están en el plano físico. Correcto, correcto. Esta idea es muy, muy singular y muy interesante, pero ojo, que también tiene relación directa con otro principio, y es el hecho de que el ser humano, en esta vida física, tenemos la posibilidad de una nutrición espiritual. Esto en el cristianismo luego lo vemos, ¿no? Con la misa, ¿no? Donde ese pan, ese vino, ¿no?, se convierten a través de la transustanciación en esa sustancia espiritual, o el soma, ¿no?, lo tenemos en Oriente, la ambrosía en los griegos, ¿no? Tenemos ahí varias ideas en otras religiones de esa sustancia espiritual. Mm, claro, es que pan, vino, la leche también, es Sí, esa sustancia, claro. Luego todo sí, se digamos relaciona, se va esa, relacionando. sí, sí, esa sustancia es triple, como bien has dicho, ¿eh? Y estaba reflejada, por ejemplo, en las ofrendas que se hacía a los dioses. Un pan, el vino y la leche, porque y había un cuarto, ¿eh?, que era el aceite, porque consideraban que estos elementos físicos tenían la posibilidad, digamos, de transportar una suerte de energía espiritual, ¿no? Ser conductores de una energía espiritual. Diferente, cada una de ellas, pero nutritiva para la estructura espiritual del ser humano. Y ahora sí vamos a entrar ya en el tramo final de la entrevista. Has mencionado antes a los Neteru, por ejemplo, uno de esos Neteru o esos dioses es Tot, del que hemos hablado ya de él. Anubis es otro, Hathor también, Isis. Los Neteru, ¿qué eran para los egipcios? ¿Eran dioses ya o no llegaban a eso? Este concepto de dioses, es decir, en realidad en nuestra cultura, ¿no?, y nuestra mente va dirigida a la concepción
de dioses, ¿no?, que nos llegan de Grecia, ¿no? Los dioses griegos, esos dioses olímpicos, ¿no?, que además, bien, además de esos superpoderes, ¿no?, pero tienen todas las características humanas, ¿no? Recordemos, pues, por ejemplo, el gran actividad sexual, ¿no?, de Zeus, ¿no? La concepción de los egipcios es distinta. Y de hecho, ese concepto de dioses es cuando llegan los Ptolomeos, ¿no?, y con sus propios dioses, y además hacen una asimilación de sus dioses olímpicos con esos conceptos egipcios que son Neterú, el Sí. plural, Neterú, que están simbolizados por un jeroglífico muy curioso, que es una bandera, ¿no? Pero esos Neterú tienen un significado en Egipto de mucho más calado que aquellos que popularmente tenían los dioses griegas. Yo lo he definido en mi libro Mm, como inteligencias divinas que mm, se manifiestan en la vida en funciones vivientes, funciones tanto físicas como metafísicas. Es decir, debemos entender, por tanto, la idea de un neteru, vamos a llamar Dios o diosa por simplificarlo, en nuestro lenguaje, con una función o funciones específicas y concretas. Y a su vez, como manifestaciones, ¿no?, más o menos complejas de esa o esas inteligencias. Mira, justo estaba ahora con algunos nombres de estos Neteru o Neteru y me ha gustado, ¿no? ¿Cómo se define o cómo defines a Opet, la madre que daba a luz en el más allá? Sí, sí, una hipopótamo, la señora Mm, hipopótamo, que tiene su capillita pequeña ahí en el templo de Karnak, ¿no? Que se celebraba en su nombre la mayor y más importante fiesta de todo el antiguo Egipto, que era el festival de Opet, en donde se producía esa procesión desde el templo de Karnak al vecino templo de Luxor, en donde se trasladaba esa trinidad, ¿no?, ujú, presente en Karnak, ¿no?, de Amón, Mut y Khonsu, porque precisamente el término de conciencia viene de aquí, y lo llevaban al templo de Luxor. Esta hipopótamo que además, bueno, yo, como siempre decía, miraba la vida, ¿no? Es decir, el hipopótamo es un animal que se alimenta en tierra, ujú, ¿no? Pero la hipopótamo da luz en el agua, ujú, ¿no? Es decir, sí, digamos, estamos hablando de dar a luz en una realidad no visible. mm, Al hipopótamo nunca se le ve cuando está dando a luz, porque está bajo el agua, ¿eh? claro. Esta concepción del vínculo de dioses con animales en realidad es a veces muy sofisticada, pero también muy reveladora. ¿Y por qué en los rituales funerarios de los egipcios, o uno de los rituales funerarios era la momificación de los cadáveres? ¿Por qué lo hacían? Por dos razones. Uno, porque de algún modo que consideraban que esa putrefacción no le gustaba a los dioses, no le gustaba a los dioses. Mm, Y dos, porque, digamos, había una razón tecnológica. El K, del cual hemos hablado, estaba vinculado al cuerpo físico. Es decir, había un reconocimiento del K a ese cuerpo físico. Entonces, digamos que ese cuerpo físico, que además muchas veces por respeto a su función de templo, sí, se conservaba, pero también se conservaba para que fuera permanente o más duradera la presencia del K ahí en ese reconocimiento con ese cuerpo físico.
Y también no hay que olvidar que sobre esa momia, Ujú. esa momia, como representación del nuevo cuerpo de luz, se procedía en ella a un ritual muy importante, que era la apertura de la boca y la apertura de los ojos. Para que, de modo mágico, ellos llamaban a la magia Eka, que era precisamente el movimiento del K, y que ellos concebían como una tecnología. A través de ese ritual se favorecía que el difunto, en ese viaje por la Duat, pudiera hablar, muy importante para presentarse, ver y oír. Entonces, digamos, ese ritual se hacía sobre la momia, ¿eh? En donde se le apartaban esos órganos y en donde el vendaje, que era muy importante el vendaje, tenía que ver con la construcción ritualística, primero de la unión de todas las partes. Recordemos que el ritual estaba vinculado a Osiris, que es troceado primero asesinado y luego troceado por Set, la unión de esas 14 partes, y esas vendas venían a significar el cuerpo de luz. Por cierto, a ver si no me meto en un jardín diciendo lo que voy a decir. Has hablado de ese, para evitar ese olor a putrefacción. Está Ujú. relacionado con ese aroma que le gusta a los dioses, con el Eso néfer. es. ¿Es posible que el cristianismo lo adoptase o lo hayamos adoptado con esas flores que se llevan a nuestros difuntos? Sí, sí, y con el concepto de olor a santidad. Te Mm, recuerdo el episodio que a la muerte de San Juan de la Cruz, estamos recordando, que está, digamos, con sus enemigos, ¿no? Pero que le cambian las vendas, ¿no? Donde mm, hay una putrefacción, ¿no? Hay unas heridas terribles, ¿no? Donde todas sus heridas están putrefactas, y cuando le cambian las vendas, ¿no? Se dice que huele a flores, ¿no? Que se sorprenden, ¿no? Se sorprenden que haya ese olor presente también en otras religiones, como en el Islam, ¿no? Las tumbas de los maestros sufís huelen perennemente a rosas, ¿no? Porque los devotos, ¿no? Ponen esos olores, y hay una tradición en el sufismo, también en el hinduismo, de ese olor, ¿no? De santidad, llamado en el cristianismo, o ese nefer. En egipcio, nefer significa tanto buen olor mm. como belleza, porque también hay una asociación muy potente a ese concepto de belleza tan importante para los egipcios. Y para acabar, seguro que nos suena mucho también por las películas de la momia o todas esas pelis que son los amuletos que hay dentro de esos sarcófagos. ¿Por qué había amuletos? Sí, para ellos en la magia, la magia para ellos, un objeto físico, sería un elemento de conducción de una intención que, a través de esa magia que ellos, ya digo, consideraban real, conducía a un propósito y una función. Por ejemplo, uno de los grandes pues amuletos que se ponía el difunto en la zona del corazón era el famoso escarabajo, Ujú. que tiene que ver con un éter que era Jefri, ese escarabajo, ¿no? Con alas. Recordemos que a Jefri, al escarabajo, se le llamaba a aquel que es capaz de llegar a ser, es decir, que efectúa el paso de la existencia al ser, ¿no? Esos dos conceptos de esencia y existencia, ¿no? Y sobre todo capaz de trascender, ¿no? Entonces se ponía ese amuleto, o se ponía también, por ejemplo, el de Yed, el pilar de Osiris, que es el pilar de la estabilidad. Muchas veces un amuleto tenía dos funciones: una mnemotécnica, es decir, le recuerda a alguien
algo, un concepto, una idea. Si yo llevo encima un amuleto del pilar de Yez, me está recordando la necesidad de una estabilidad, de una firmeza. Y ese pilar es una conexión entre lo bajo y lo alto. Me sirve como un recuerdo, algo mnemotécnico, como Ujú, una chuleta. Pero dentro de la concepción egipcia implícita en ese concepto de Eka, de magia, para ellos era operativa esa intención. Por eso, esos amuletos previamente estaban, por así decirlo, sometidos a una ceremonia mágica por parte de los sacerdotes ujú. previa a su colocación en algunos lugares específicos de la momia. Pues hemos repasado buena parte de ese ideario sobre la muerte que tenían los antiguos egipcios. Tú lo dices en el libro, no estaban obsesionados con la muerte, también sabían disfrutar de la vida. Eh, Y mucho. que parece claro que, como hemos hablado de la muerte, que estaban ahí los egipcios todo el rato pensando en ella, ¿no? Y en estar bien con el mat, ¿no? Sí, sí, pero fíjate todas las fiestas que tenían o lo que cuenta Herodoto, ¿no? Es decir, o los griegos, ¿no? Sí, sí, eran unos disfrutones de la vida importantísimo. Y fíjate, con una idea muy clara, es que no sabían si mañana iban a estar muertos. Esta concepción un poco también romana del carpe diem la tenían muy, muy presente. Eran grandes disfrutones de la vida. También hemos repasado algunos ritos como esa momificación y te lo he dicho en micrófono cerrado. Yo no estoy muy puesto en el antiguo Egipto, pero he disfrutado con tu libro de la muerte en el antiguo Egipto, editorial Almuzara. Tiene dos partes. Una de ellas es lo que hemos hablado, pero además de esto, también hablas de los textos funerarios, hablas de los periodos teológicos que hay en el antiguo Egipto y en una segunda parte que ya te centras más en las necrópolis, en las construcciones de Giza, en el Ankh, que eso sí que no lo hemos tocado, esa Ujú, segunda parte. Em, ujú. por cierto, antes de que te marches, yo te voy a preguntar por un libro, porque cuando ese viaje del Ba, esas 12 etapas por la Duat, hay un libro, ¿verdad? Donde no sé si se podrá leer o cuáles son esas pruebas que tiene que pasar o no. Bueno, no hay un libro, hay varios Hay varios. libros. Hay varios libros que son desde los textos de las pirámides, que están en esas pirámides, pirámide de Teti, la pirámide de Pepi, sobre todo la de Unas, que es la primera, esos textos funerarios que pasan primero a estar escritos en las pirámides, Mm, pasan a estar escritos en los sarcófagos y mm, pasan luego a estar escritos en papiros. Y hay varios de esos libros, el que hemos comentado, que se llama el libro de los muertos, el libro de las puertas, porque hay otro relato en que en ese viaje por la Duat hay que pasar como por 12 puertas, por mm, 12 pruebas, el libro de las cavernas, que en vez de puertas es como vas pasando por cavernas, son sí, distintos relatos. Y si me permites sí. un segundo, también decir que en el libro incluyo una hipótesis Ujú, sobre la construcción de las pirámides de Giza, que propongo unos planos y pongo en el libro una serie de planos que desde mi punto de vista sostienen la hipótesis que planteo de que todo fue construido a partir de un diseño único. Y, y esta aportación, bueno, pues ha generado interés y, en fin, ha generado también pues mucha curiosidad y pienso que también generará en su momento cierta controversia. sí, eso es cierto porque tengo que decirte que mi compañero de programa, que hacemos la parte final con él, Alex Rodríguez, el Kowalski, me pasó creo que un enlace de una noticia donde se habla de esa hipótesis y dice, estaría muy bien que entrevistaras a Sebastián.
Y digo, espera, espera, me voy a hacer con el libro primero, voy a informarme bien de todo esto y ya le preguntaré. Pero en vez de irnos con esa hipótesis, nos hemos ido a ese ideario de Sí, la muerte y a esos sí, ritos. sí. Me parece muy interesante, igual que tu hipótesis, donde hay diferentes planos. Te has valido de un arquitecto, una arquitecta puede ser, para Sí, realizar Sonia ese plan. Fernández, Eso que es. claro, cuando yo elaboro la hipótesis, yo mis conocimientos de arquitectura es cero, entonces le propongo a ella el poder, bueno, pues ir desarrollando Ujú, esa hipótesis, en este caso, con, eso, con su conocimiento, naturalmente, de la arquitectura, y ella es la que elabora los planos que están en el libro ujú, y, bueno, están a disposición de los lectores. Hay que decir que se pueden hacer con una regla y un compás, no se necesita más. Y bueno, pues para que cada lector valide o no, pues le parezca razonable o no la hipótesis ujú. que planteo. Pues nuestros oyentes de Hombres de Negro podrán leer esa hipótesis en La muerte en el Antiguo Egipto. Lo pueden conseguir en la web de la editorial Almuzara o en cualquier librería. Y si no lo tienen, pues lo pueden pedir, que es un libro que ha salido hace muy poquito, hace dos meses más o menos, y merece muchísimo la pena. Pues Sebastián, ha sido todo un placer y cuando quieras, pues tienes las puertas de este programa, de este podcast abiertas. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes y estaré encantado de participar si me volvéis a llamar. Muchas gracias y un saludo.